Dique seco. Dique seco o dique de carena es el nombre de las instalaciones portuarias destinadas a poner las embarcaciones fuera del agua para efectuar reparaciones en su parte externa. Estas reparaciones, que se realizan en forma periódica, reciben el nombre de carenado y se efectúan en la parte del casco conocida como obra viva o carena. Históricamente, los grandes astilleros solían disponer de un área para nuevas construcciones y otra de reparaciones, en algunos casos perfectamente separadas y delimitadas hasta con una muralla. Aunque eran dos tipos de negocios distintos, se pretendía cubrir largos periodos de crisis en una u otra actividad, con una dedicación a lo que en cada momento demandaba el mercado. Así, el flujo de personal propio se derivaba en una u otra parte según las necesidades de cada momento y las instalaciones de una se usaban ocasionalmente para la otra en una operación de apoyo mutuo. Posteriormente, la alta productividad que el mercado demandaba aconsejó una especialización de negocios y por lo tanto de astilleros, de tal forma que se trataron de separar completamente, dedicado cada astillero a aquella tarea que se le era más rentable. Sea de reciente creación o nacido como complemento de un astillero de nuevas construcciones, la diferencia inmediata que se observa con estos es que lo fundamental de un astillero de reparaciones son sus medios de varada, siendo su entorno y potencia de los medios de elevación comparativamente muy inferiores. Las pocas zonas de almacenamiento de materiales y talleres de pequeñas dimensiones con la menor extensión posible para el ahorro de tiempos de transporte. Después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, empezaron a usarse los diques, construidos originariamente con fines militares, para las nuevas construcciones mercantes, y fue a partir de los años 60 con la construcción de los barcos de más de 200.000 TPM cuando se generalizó el uso de diques para nuevas construcciones. Medios de varada. Los medios de varada son el elemento fundamental en el mantenimiento y reparación de la obra viva de los barcos. Es la instalación más cara de un astillero, en torno al cual se agrupan todas las demás. Por lo tanto, al proyectar un astillero, la determinación del tipo y dimensión de estos medios es la principal variable a considerar. Para realizar el varado se deben tomar en cuenta las siguientes cosas. Las mareas, el nivel de agua condicionará el punto de encuentro de carro y barco, y por lo tanto la longitud de los raíles. En algunos casos habrá que esperar el nivel óptimo de marea. Y el siguiente punto, que es la estabilidad del barco en todo momento para evitar el vuelco. Los carros disponen de fórmulas para la colocación de puntales, y cuando ya está el barco en la posición definitiva, antes de operar sobre él se reforzará la estabilidad con escoras referidas directamente a la rampa, fuera de las vías. Los diferentes tipos de diques se clasifican en diques secos, diques flotantes y un medio de varada por transferencia denominado sincrolead. Diques secos. Para buques de porte medio y grande, el sistema tradicional de varar es mediante un dique seco. Consiste en una dársena artificial donde se introduce el barco flotando. Una vez el barco en su interior, se suspende la comunicación del agua con el exterior y se vacía hasta dejar completamente la dársena en seco, no sin antes preparar adecuadamente el recibimiento del barco sobre el fondo. El tipo de construcción, el cierre y el achique son las características básicas de un dique seco. Desde un punto de vista estructural, un dique seco es un cajón sin tapa formado por un fondo y unas paredes verticales paralelas que se unen por un extremo, generalmente semicircular, manteniéndose el otro extremo libre para la entrada y salida de barcos con la posibilidad de ser cerrado de forma estanca. Al estar construida bajo el nivel del mar, la caja estará sometida, entre otros esfuerzos, a la presión hidrostática, con una componente vertical que tendrá a elevar el fondo y con ella el conjunto. Esto se puede contrarrestar de dos formas: compensando la fuerza vertical con el propio peso del dique, o procurando mantener continuamente ese esfuerzo por debajo de unos límites asumibles por su propia estructura. La estructura del dique suele ser de hormigón armado sobre pilotes y provisto de tirantas que dan su fijación rígida al suelo. El cierre del dique puede hacerse de dos formas:
mediante un barco puerta o mediante compuerta. Ambos tienen como misión cerrar de forma estanca para así desalojar el agua. Esta estanqueidad se consigue en todos los casos mediante una junta de goma o similar en el conjunto que permite el perfecto contacto entre la puerta y el dique. El barco puerta, usado en diques antiguos todavía en operación, consiste en un flotador paralelepipédico estrecho, de eslora ligeramente superior a la manga del dique y que debe tener estabilidad de pesos para poder comportarse flotando como un barco que por medio de externos se remolca desde la puerta del dique a un muelle auxiliar próximo y viceversa. Diques flotantes. Esta clase de diques en forma de U son artefactos flotantes sin propulsión propia, construidos con la finalidad de poner a otras embarcaciones fuera del agua para realizar en ellas tareas de mantenimiento o reparación. Para ello, se sumergen parcialmente llenando con agua sus tanques de lastre, colocándose entonces la embarcación a reparar en su interior y vaciando posteriormente los tanques para elevar el dique y la embarcación fuera del agua. Puede incluso que la propia embarcación se construya en su interior y luego se ponga a flote sumergiendo de dique. Son medios de varada de gran rendimiento usados para buques medianos y grandes. En muchos casos se alternan con los diques secos en los astilleros. Existen diques flotantes de dos tipos, construidos en un solo cuerpo, o diques seccionados o formados por pontonas que luego se unen entre sí. Los diques flotantes tienen como ventajas frente a los diques secos el menor coste de construcción. Pueden construirse en el propio astillero con los recursos y la mano de obra propia y de explotación, al poder ser desplazados de un lugar a otro en funcionamiento. Por contra, los gastos de mantenimiento pueden ser superiores. Y el medio Syncrolift, que es un sistema de varada que está teniendo una gran aceptación en los astilleros de reparación por su rapidez. Consiste en una plataforma capaz de sumergirse y emerger. A su vez, la nave es maniobrada sobre una cuna sumergida que luego es izada por una serie de cabrestantes o montacargas electromecánicos sincronizados que colocan la plataforma a nivel del suelo. Al ser esta puesta a seco, la embarcación es ubicada sobre bogies a lo largo de su eslora, que permiten que sea remolcado sobre rieles a las gradas de trabajo mediante un carro de transferencia. Cabe resaltar que la separación entre el lugar de elevación y el de reparación permite desocupar el Syncrolift y trabaja con varios buques simultáneamente. Los Syncrolift de mayor tamaño pueden levantar buques de hasta 100.000 TPM. Debido a esta capacidad, los Syncrolift han reemplazado casi totalmente a los antiguos sistemas de dique seco, la mayoría de los cuales solo pueden manejar un buque a la vez. Como una breve conclusión, se puede decir que la realización de este proyecto amplía en gran variedad nuestro conocimiento a profundidad y por otra parte nos ha llevado a ver los proyectos de reparación desde un punto de vista práctico y no tan teórico. Las condiciones que a lo largo del proyecto nos encontramos han sido fijadas como un fruto de decisiones tomadas para agilizar el proyecto tanto de reparación y simplificación, teniendo la certeza de no cometer errores al momento de llevar una práctica en un dique. Además de conocer todo lo relacionado desde un dique desde adentro, ya que no solo lo que se ve exteriormente, sino también que lleva un proceso de propuesta y su estudio de manera minuciosa. En el transcurso de este proyecto se ha familiarizado con los tipos de diques y su gran utilidad. Los astilleros, tanto de construcción como de reparación, siempre están activos, ya que por ahora es la única forma de construir o reparar barcos, y dado que la mayoría del transporte se realiza por vía marítima, hace que los astilleros siempre tengan trabajo que hacer. I don't want no